¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, yo era un niño que escuchaba algo, pero que yo veía que los líderes o las personas que estaban al frente de estos lugares hacían completamente lo contrario. Y eso para mí fue como un despertar desde la infancia, ¿no? Y yo voy a decir algo que puede ser un poco polémico también. Seamos honestos. También hay muchos cristianos que tienen miedo, por ejemplo, de estudiar la Torah o de estudiar a profundidad los profetas porque temen caer en sectas judaizantes. Y seamos honestos, sí hay muchas sectas judaizantes. Quiero dejar algo bien claro, hermanos. Muchas veces aquí hablamos en generalidades, pero no es totalidades. Por ejemplo, que yo diga que no apoyo algunos movimientos de raíces hebreas o ciertos mesianismos, no quiere decir que estoy en contra absolutamente de raíces hebreas, por ejemplo. Así como también hacemos una crítica constructiva a ciertos cristianismos, pero no significa que estemos diciendo que todos los cristianos son gente desordenada. No, a mí me gusta creer que en todas las religiones hay gente que genuinamente busca la verdad y poco a poco va saliendo de su pensamiento, su dogma, lo que le dijeron que era verdad. Que hay un término medio. Es decir, no guardamos la Torá o observamos la Torá para judaizar ni porque seamos simpatizantes de judaísmos rabínicos modernos, ni mucho menos. Simplemente porque es el contexto bíblico, porque la Torá y los profetas son el fundamento de lo que después se enseña en el Nuevo Testamento y porque obviamente no somos anarquistas para no tener un parámetro para guiarnos. Porque fíjate, el hecho de decir, no, es que ni siquiera tengo que guardar los 10 mandamientos. Es como el relativismo moral que estamos viviendo hoy en día, hermano. Es como todo es relativo y cada quien su verdad. Sí, ¿no? Nuestro querido hermano también salió de ese movimiento, ¿verdad? Que lo único que hacían era, pues, de alguna forma, pues, condenar, ¿verdad? Por así decirlo, y como tú dices, no por el hecho de saber Torah, realmente estás dando el testimonio del Mesías, ¿no? O sea, y tampoco por decir es que estoy dando el testimonio del Mesías, está confirmando las escrituras, ¿no? Porque de hecho, bueno, es importante, mis hermanos, de acuerdo a nuestras posibilidades cognitivas, intelectuales, de tiempo, de edad, de acuerdo a todo eso, hacer un esfuerzo por estudiar la Torá, estudiar los profetas, teniendo en cuenta, hermanos, esto es muy importante y me gustaría que lo tengan bien claro, hermanos, teniendo en cuenta que el judaísmo rabínico no es infalible, ¿ok? No es una religión infalible. Así es que esta idea de vamos a imitarlos porque ellos conocen más Torah, no, ellos conocen más sus tradiciones. En los últimos 50 años, Jonathan, y tú lo sabes, en los últimos 50 o 60 años se sabe más del hebreo bíblico y de la historia de los antiguos semitas de lo que se sabía hace 5 siglos, hace un milenio, hace 8 siglos, hace 4 siglos. Cristianismo y luego en todas las congregaciones en donde decir, no, para nada fue un error, al contrario, yo creo que es el camino donde el Creador me permitió andar y yo estoy bien agradecido por eso, porque conocí al Creador y conocí al Mesías también en todos estos medios, ¿no? Pero ahí no termina la cosa. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, si es la primera vez que estás en este canal, bueno, no representamos a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político, solamente somos estudiantes del texto hebreo, del texto del Nuevo Testamento también. Creemos en Yeshua como el Mesías de Israel. Y pues bueno, aquí exponemos temas bíblicos obviamente, y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Dicho todo esto, mis hermanos, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Probablemente, y si lo permite el creador, vamos a estar subiendo una vez a la semana, vamos a tratar, o al menos cada 15 días, unos videos que van a ser con el estilo de podcast, hablando sobre temas bíblicos. A veces serán enseñanzas, pero otras veces charlas, esperando que, bueno, lo que aquí charlemos de alguna manera les pueda edificar a todos ustedes. Así es que por esta ocasión vamos a empezar el primer podcast del canal con un hermano que yo quiero muchísimo, un hermano en el Mesías, amigo mío aparte, también aparte de hermanos en el Mesías, es un gran amigo y obviamente creyente en Jesús, en Yeshua. Y pues bueno, le damos la bienvenida a nuestro hermano Jonathan Álvarez. Bienvenido, hermano. Mi hermano Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, de verdad que es un privilegio muy grande que me puedas invitar a estas charlas, el podcast. La verdad que es una bendición bien grande. Sabes que te quiero mucho, amigo, y gracias también por ser mi hermano.
Yo sé que con ustedes aprendo muchísimo, así que esperemos que esta charla sea de mucha bendición para aquellos que nos escuchan. Muchas gracias, mi hermano Jonathan. Y pues bueno, comunidad, básicamente lo que vamos a tratar en esta ocasión es el tema de la bendición que ha sido para muchos de nosotros el haber conocido a Cristo, a Yeshua, a Hamashiach. Y, por supuesto, también, junto con el paquete, ¿verdad? Porque es un paquete, seguir a Cristo es obviamente también indagar en su vida, indagar en sus raíces, quién fue realmente Yeshua, quiénes fueron los apóstoles, y esto nos lleva indudablemente al texto hebreo de la Torá, de los profetas, y pues bueno, muchos de nosotros al venir al conocimiento de Cristo, del Mesías, eh, muchas veces es una bendición, ciertamente transforma nuestras vidas, transforma nuestra manera de pensar, pero hay veces que, digamos, se enseña un Cristo, por decir así, alejado alejado de lo que realmente fue Yeshua, de lo que fue el Mesías. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante, mis hermanos, y básicamente va a ser una charla testimonial, por decir así. Vamos a hablar ambos de nuestra experiencia conociendo a Yeshua, conociendo a Cristo y por supuesto también el hecho de guardar los mandamientos, de tratar de pulirnos como personas a través de la santificación, observando, vigilando los mandamientos del Creador. También vamos a tocar dentro de la charla el tema de la diferencia entre guardar los mandamientos del Creador y judaizar, porque mucha gente confunde eso. Mucha gente piensa que el hecho de guardar mandamientos es imitar judaísmos y los que conocen este canal saben que aquí no promovemos eso. De hecho, ciertamente no estamos a favor de aquellos judaísmos que niegan a Yeshua, y nosotros no tratamos de imitar judaísmos, tratamos de imitar, en todo caso, el hebraísmo, el judaísmo de Yeshua y de los apóstoles, que es muy distinto a los judaísmos modernos. Estoy haciendo esta introducción porque más adelante vamos a charlar un poco también sobre eso, sobre la diferencia entre guardar los mandamientos no por justificación, sino porque es una bendición y como eso nos puede ayudar a transformar nuestras vidas, por supuesto, siendo la piedra angular Yeshua, siendo la piedra angular Cristo. Por supuesto que sí. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre eso, un poquito también vamos a hablar tal vez de nuestro testimonio, como muchos saben y otros no. Yo no vengo de un mundo, digamos, cristiano, yo no fui cristiano en el sentido de que yo nunca fui a templos o cosas así. Todo mi amor y mis respetos para los cristianos, obviamente, son mis hermanos, así como muchos también de raíces hebreas son hermanos. No, yo no busco aquí dividir ni mucho menos, mi respeto. Lo único que estoy diciendo es que mi bagaje, de donde yo vengo, no es de una familia cristiana, ni mucho menos. Yo vengo un poco más desde aquellos mundos de la nueva era, del chamanismo y esas cosas, de ahí me sacó el creador. Entonces, pienso que va a ser interesante porque vamos a hablar un poquito sobre nuestro testimonio y probablemente pueda servir de edificación a sus vidas, mis hermanos. Así es que a mí me gustaría empezar preguntándote algunas cosas, hermano Jonathan. ¿Tú Adelante. cómo conociste a Cristo? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Tú cómo conociste a Yeshua? Como lo hayas conocido, con la información que te dieron, pero, ¿cuándo fue, hermano? ¿Cuándo fue? Pues ¿Y yo creo que, y bueno, cómo? desde que tengo uso de razón, obviamente mis padres asistían a una congregación cristiana, obviamente desde niño, y ahí fue donde yo crecí con este conocimiento, ¿verdad? Bien o mal, pero sí me inculcaron el temor del Creador a través del Mesías, y así es como yo conozco en esta iglesia en donde yo asistía con mis papás, y de ahí, bueno, fuimos como de alguna forma estuvimos un tiempo ahí, unos años, después nos cambiamos a otra congregación, después a otra congregación que fue de ahí, fueron como unos 20 años los que estuvimos ya en esa congregación, y eso fue como quien dice la evolución, ¿verdad? Pero desde niño, desde casa, mis papás, desde que mi mamá estaba embarazada de mí, ellos ya habían conocido
al Mesías, ¿no? Ese es ¿cómo se llama? Mi respuesta corta, porque no quiero alargarla, hermano, ya sabes que luego yo me alargo, me emociono, pero ese es el testimonio. Yo No, fui está así. bien, aquí es un Ajá. espacio libre y aquí puedes explayarte, no hay problema. Sí, gracias, hermano, gracias. Y es la forma en que yo conozco, ¿verdad? Al Mesías. Obviamente, pues nosotros somos fieles seguidores del Mesías, ¿verdad? A lo mejor en otro contexto diferente al que seguimos ahora, ¿no? Pero esa es la manera en que nosotros conocimos al Mesías. Fíjate que hablando del otro contexto, y aquí viene la pregunta interesante, ¿cuándo fue que descubriste que tal vez esa figura que tú tenías de Yeshua o de Jesús, le faltaban algunas piezas? Es decir, ¿en qué momento te diste cuenta que sí es importante estudiar a profundidad la Torá, los profetas, el Antiguo Testamento? Porque corrígeme, equivocado, pero me parece que la mayoría de personas no estudia a profundidad el Antiguo Testamento. Digamos, la mayoría de personas que creen en Jesús, en Yeshua, la mayoría como que no estudian a profundidad. Pero, por ejemplo, para mí, que yo no vengo de ninguna religión, cuando descubrí la Biblia, que ya les contaré más adelante un poco de mi testimonio, para mí no fue ilógico entender que Yeshua obviamente era un judío, un hebreo, los apóstoles, y que obviamente tenía que estar de alguna manera conectado con toda la demás escritura, con la Torá, con los profetas, con los escritos. Para mí fue rápido entender eso. Digo esto porque he escuchado a algunas personas que dicen como que la Torá no es importante. Y ojo, aquí nadie está diciendo, que quede claro, porque yo sé cómo luego es la gente, ¿verdad? No todos, pero que quede claro, no estamos diciendo ni que la Torá es superior a Yeshua, ni que por las obras alguien es salvo, ni nada. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Simplemente que Yeshua se regía bajo unos parámetros y, bueno, bajo un contexto cultural, un contexto antropológico y espiritual que no podemos hacer a un lado, ¿me Claro. explico? Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿cómo fue que te diste cuenta que es necesario conocer más a profundidad la Torá y los profetas para poder entender mejor las palabras de Yeshua? Mira, hermano, fíjate que desde niño yo fui un niño muy, preguntón. O sea, yo era un niño muy preguntón, me gustaba mucho hacer preguntas, era muy inquieto, pero el hecho de crecer, por ejemplo, ahorita, y qué bueno que mencionas esta parte en la que tú nos aclaras que no conociste ningún tipo de iglesia ni congregación cristiana desde bueno, ni la conoces, creo, hermano, más bien dicho, pero vienes al conocimiento del Mesías. Eso es bien importante porque yo al contrario, yo crezco en estos movimientos ¿cómo se llama?, de congregaciones donde todo mi medio es un medio cristiano, ¿no? Hablando sistemáticamente, hablando de congregaciones. Y yo veía en todos estos lugares en donde la incoherencia, o sea, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, yo era un niño que escuchaba algo, pero que yo veía que los líderes o las personas que estaban al frente de esos lugares hacían completamente lo contrario. Y eso para mí fue como un despertar desde la infancia, ¿no? Bueno, ahora sí que no quisiera añadir algo que no, ¿verdad? Pero como yo venía traía una atadura desde mis 5 años, una atadura en la que yo batallé mucho. A mí esa atadura, que era un pecado, como que me detenía un poco a adentrarme a muchas cosas, ¿no? Porque yo tenía esa buena intención de querer amar a Dios y servir a Dios y todo ese rollo, y al mismo tiempo interesarme por la palabra. Pero esa fue la manera en que yo descubrí que realmente sí faltaba algo, ¿no? Y yo me acuerdo que desde que yo era niño siempre mi papá decía, como que algo hace falta, como que algo hace falta, y yo
pues yo decía, pues es que no dicen que si tienes a Cristo tienes todo y que Cristo es suficiente más que todo y frases así. Digo, no es que mi papá no fuera temeroso, sino que realmente yo escuchaba eso de él en el sentido y a mí me quedó muy grabado, como que algo falta, como que algo falta. Y una de las cosas que a mí me sucedió, o sea, en lo personal, fue eso, o sea, que yo veía esa cierta incoherencia en esta gente, y no solo en las personas, lo veía principalmente en nosotros, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo digo que amo al Señor y estoy viviendo una doble vida? O sea, una doble vida. Entonces yo decía, algo tiene que haber, o sea, algo tiene que haber para poder, ¿cómo se llama? Para poder realmente llamarse un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor del Mesías, ¿no? Y crecí entre estas frases, ¿verdad? Que vemos en mucho, sobre todo en la fe moderna, que dice, es que la iglesia es un hospital para enfermos, es que la iglesia no es un lugar para sanos, es que es la iglesia de los pecadores. Cuando entonces ves en la Biblia que hasta el mismo apóstol Pablo habla de la congregación de los santos, la congregación de los justos, no existe ningún lugar en la palabra donde acredite estas frases de que es un hospital para enfermos, que es un, claro, obviamente cuando vienes roto, vienes quebrado, vienes con dolencias, vienes de una vida, claro, eres bienvenido, pero estamos hablando que llegas a una comunidad, a un lugar en donde ya hay santos, como la misma palabra lo dice, y santos en el sentido bíblico, no en el que se creen santos, ¿no? Porque precisamente por eso mezclan mucho los conceptos, sino que ya hay personas en los que, y me refiero santos en el sentido de que están, como la misma Biblia dice, no solo tienen la fe en el Mesías, sino que también se ocupan por guardar las instrucciones del Creador, como lo dice Apocalipsis, ¿no? Entonces, uno crece con esas ideas, esas frases, como con esas ideologías en las que por el hecho de que como todos de alguna forma tienen esa buena intención de servir, pero al mismo tiempo de fallar, y no lo estoy diciendo ni en son de condenación ni nada al contrario, sino de que no toman en serio lo que se está haciendo para el Creador, tomarlo con santidad, tomarlo con reverencia. ¿Sí me explico? No estoy generalizando, porque hay lugares en donde mis respetos también, hay gente muy temerosa y dan testimonio de lo que es, pero estoy hablando de lo que engloba, ¿no? De lo que predomina en ese tipo de Claro, lugares. hablas de una generalidad, no de una Sí, totalidad. totalidad, exactamente. Sí, sí, mejor aclarar, ¿no? Entonces, yo veía todas estas situaciones en las que, pues, yo veía, personas que, guau, mira, ellos son verdaderamente siervos del Creador, y de pronto, pues, veías que hacían lo contrario y, pues, no. Entonces, yo decía: "Algo hay, o sea, algo debe haber", y más que en ellos, en mí, ¿sí me explico? O sea, yo decía: "Algo". O sea, ¿por qué siempre tengo que estar en esta posición de sirvo, me arrepiento, peco, me arrepiento, etcétera? O sea, ¿por qué ¿cómo te explico? Tibieza. Esa tibieza, exactamente. Entonces, ahí fue donde yo me doy cuenta, ¿no? O sea, en el sentido de que algo falta, porque todos decimos es que tengo que reflejar el carácter de Cristo, ¿no? Y la gente que te lo enseña dices, no, o sea, es que tenemos que ser como Cristo y tenemos que andar como Cristo. Y la gente que te lo predica, pues, no, o sea, y lo vuelvo a repetir, no en plan de juicio, ¿no? Sino ni de condena, sino que ahí es donde yo me doy cuenta que algo no va de acuerdo a lo que tiene que ir. Entonces ahí despierta ese interés y entiendo, paso una situación muy complicada y entiendo que al creador no solamente hay que idealizarlo con la mente, sino también hay que corresponderle de acuerdo a la obediencia, y ahí es donde cambia todo el concepto, hermano. Okey, pero vamos a decir así que cuando pudiste conectar ambas partes, la fe en Yeshua, pero demostrándolo, digamos, haciendo la voluntad de Dios, observando los mandamientos, ¿es cuando sentiste, digamos, algo que realmente
te cambió el chip, una transformación más profunda. Ojo, hablando en tu experiencia. Sí, de hecho, mira, como fue como en el 2006, yo tuve fui a un encuentro que hacían en la congregación en donde yo me congregaba, y yo puedo dar testimonio de que realmente, el poder de Dios, o sea, sí existe cuando de plano dice: "¿Sabes qué? Yo quiero que tú me cambies, o sea, cambia mi vida, o sea, yo sí quiero que me cambies". Y fue en esos 3 días que yo estuve en ese encuentro, en el que el Señor me limpió, me cambió. O sea, yo sentí una transformación dentro de mí y el asunto es que comencé bien, o sea, comienzas bien, comencé bien, pero por la misma falta de instrucción vuelves a ensuciar tu camino. ¿Sí me explico? Yo ya había experimentado ese arrepentimiento, pero por la falta de instrucción volví a contaminarme, o sea, en ese sentido. Entonces pasa el tiempo, toda la situación en la situación que vuelvo a embarrarme, vuelvo a meterme, y ahí es donde ya después, encuentro la revelación, ¿verdad? De la Torá vivificada, y entonces ahí es donde comienza a haber un cambio, y lo que tú hablas, ¿no? Que en el hecho de que el Mesías que nosotros seguimos, o sea, es un Mesías en el que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces comienzas a comprender qué instrucción fue lo que él siguió, en qué anduvo él, o sea, en qué caminó, en qué obedeció, porque digo, mientras estuve en ese caminar, ¿verdad? Sin las instrucciones, pues nos enseñan que son nuevos mandamientos, que solamente lo que alcanzamos a leer en el Nuevo Testamento, en las cartas, en los evangelios, y no es que esté mal, por supuesto que no, porque son el testimonio del Mesías y está bien claro, sino que había ya como que, no es que era como que, ay, hasta poco hasta aquí llega el testimonio del Mesías, por supuesto que no, sino que comienzas a comprender que vuelves a ensuciarte porque en lo que tienes basada tu fe, en lo que tienes basada como que los parámetros que tienes que seguir, se convierte en una idea humanista, aunque hable de Jesús, aunque mencione al Mesías, aunque en Cristo todo lo puedo, aunque Cristo es suficiente, aunque lo que sea, pero la vida sigue siendo tibia. No sé si me explico. Estoy hablando desde mi experiencia y desde la experiencia de muchas personas que conozco y que ahora guardan las instrucciones. Y entonces ahí es donde yo comprendo que si debemos seguir al Mesías, sí había que seguir precisamente lo que él siguió y andar como él anduvo. Hasta ahí. Genial, hermano. Mira, aquí yo voy a decir algo que puede ser un poco polémico también. Vamos directo voy a decir algo directo. Seamos honestos. También hay muchos cristianos que tienen miedo, por ejemplo, de estudiar la Torá o de estudiar a profundidad los profetas porque temen caer en sectas judaizantes. Y seamos honestos, sí hay muchas sectas judaizantes. Quiero dejar algo bien claro, hermanos. Muchas veces aquí hablamos en generalidades, pero no es totalidades. Por ejemplo, que yo diga que no apoyo a algunos movimientos de raíces hebreas o ciertos mesianismos, no quiere decir que estoy en contra absolutamente de raíces hebreas, por ejemplo. Así como también hacemos una crítica constructiva a ciertos cristianismos, pero no significa que estemos diciendo que todos los cristianos son gente desordenada. No, a mí me gusta creer que en todas las religiones hay gente que genuinamente busca la verdad y poco a poco va saliendo de su pensamiento, su dogma, lo que le dijeron que era verdad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Puedo entender también el temor de algunos, porque dicen: "No, yo conocí a alguien que se puso a estudiar las raíces hebreas y acabó haciéndose noágida, acabó haciendo o imitando judaísmos rabínicos". Entonces, puedo entender también ese punto. Y aquí voy a contar un poquito de lo que me pasó a mí. Yo, a diferencia de mi hermano, yo no nací en una cuna cristiana, ni mucho menos. Obviamente,
mis padres, bueno, mi madre en este caso, que me crié más con mi madre, hizo todo lo que estuvo en sus manos, lo que le fue posible con el conocimiento que tenía. Somos generación de los 80, nosotros los 2 acá. Y, bueno, yo no recibí ningún tipo de instrucción. Y, digamos que pasaron muchas cosas en mi vida que no los voy a aburrir ahorita. Ya haré un video especial hablando sobre todo mi testimonio, pero en pocas palabras, bueno, anduve de aquí para allá, me hice viajero y andaba por todos lados, y con la mochila en el hombro y de a ray y viviendo al día. Viví muchas experiencias positivas, pero otras las pude haber evitado. Cosas que, bueno, yo no conocía al creador, yo no tenía instrucción, era joven y, pues, a uno le gana que la fiesta, que el jajaja, jijiji, que nos vamos de viaje con las chavas y los chavos, y uno es joven y no tiene instrucción. Entonces, con el paso de los años, gracias al creador, ¿verdad? Empecé a cuestionar los mundos espirituales, qué es lo que hay más allá de lo que podemos ver. Y fue así como poco a poco fui conociendo personas que hacían este tipo de cosas como, ya sabes, ir a la montaña a comer hongos y cosas por el estilo. Ese fue mi camino que empecé a tomar. Y ojo, sí me avergüenzo de muchas cosas que hice en el pasado, pero no me da pena decirlo porque yo dejé de hacer todo eso. Yo tuve un cambio en Yeshua, en Cristo. Pero bueno, me queda la experiencia para poder advertir a otros o poder tener argumentos para ayudar a personas que están tomando esos caminos que en verdad muchas veces sí parecen caminos positivos, que no quieres hacer algo malo, tú solo te quieres comer unos hongos en el bosque, quieres estar bien con la naturaleza, etcétera, etcétera, pero no te das cuenta que el mundo espiritual es muy delicado, cosa que después sí me fui dando cuenta. Un día, no los voy a aburrir, a mí nadie me predicó, ni mucho menos. Yo vivía aquí en el pueblo donde vivo, todo bien, pero tenía una necesidad espiritual, algo dentro de mí como que decía: "Falta una pieza del rompecabezas", porque yo soy lo que normalmente catalogan un conspiranoico, ¿no? Yo sé cómo funciona este mundo, yo no confío en ningún gobierno ni en nada, ¿no? O sea, yo en ese aspecto estaba despierto, pero yo veía que atacaban mucho la figura de Cristo, de Yeshua, ya sea que en las olimpiadas o que de repente en los comerciales o bueno, lo de las olimpiadas no crean que es la primera vez, ¿eh? Desde hace, décadas, con su simbología, siempre están haciendo burla a Cristo. Y yo me preguntaba, ¿por qué se burlan tanto de Cristo? Yo, un no creyente, alguien que ni conocía la Biblia, pero reflexionaba, decía, ¿por qué lo atacan tanto? ¿Por qué en los rituales más altos del ocultismo le declaran la guerra a Cristo? O lo niegan, o pisan la cruz, etcétera, etcétera. Todo eso me empezó a llevar a reflexiones de quién será ese Cristo, y todo mundo habla de Cristo. Claro, en ese momento, yo tenía la imagen del Cristo güerito, con el pelo largo, ojos azules, ¿no? Sí, seamos honestos, Sí, no pasa nada. Si él fue así, amén, bendito sea, está bien. Pero yo creo que en base a cómo es la gente de Medio Oriente y así, yo creo que no era así. Yo creo que no era de pelo largo, liso, rubio, de ojos azules, alto, con cuerpo calisténico, ¿no? Yo me lo imagino diferente, pero repito, si él es así, güerito y todo, bendito sea, pero no creo. Entonces, yo tenía esa imagen. Un día estaba solo en mi casa, escucho el Evangelio de Mateo, le pongo play al YouTube, me lo ofrece YouTube, porque yo miraba ciertos canales como tipo de conspiración, pero veía que muchos nombraban la Biblia. Decían: "La Biblia dice esto, la Biblia dice otro", y me empezó a llamar la atención. Un día escucho el Evangelio de Mateo sin saber qué rollo, sin saber nada de Yeshua, de Jesús. Y cuando lo escuché, me acuerdo que yo quedé profundamente impactado. Yo dije: "¿Qué es esto?". O sea, yo sin conocer de la cultura hebrea, nada, nada. Yo nomás puse play al Evangelio de Mateo y dije: "No puede ser, esto es muy profundo". Entonces, había veces que yo tenía como ataques espirituales, en pesadillas o así físicamente, había veces que incluso ya me desprendía de mi cuerpo
sin Wow. sin consumir nada, O sea, estoy solo así en el jardín y de repente todo se empieza a fractalizar y ya, empiezas a salirte y sí, empecé a decir: "¿Qué hago?". Ojo, les estoy contando cosas muy íntimas, hermanos. Y me acuerdo que yo abrazaba un árbol y decía: Jesús, ayúdame, por favor, Jesús". No sabía ni quién era Jesús, pero Pero y tu en mi tu en mi espíritu lo decía. mi espíritu lo decía claro, y en mi ignorancia abrazaba el árbol y, o sea, yo tratando de conectar con la tierra, ya saben, yo traía esa onda en la cabeza, ¿no? Pero me sentía mejor. Entonces, yo empecé a cuestionar cosas y para no aburrirlos tanto, empecé a estudiar la Escritura, pero no sabía qué hacer. Yo no sabía si la Biblia es el Corán, si la Biblia es qué es la Torá, no, ni idea, no, ni idea. Y para no hacerles el cuento largo, llegó un momento donde empecé a clamarle a Dios, diciéndole que si Él era el verdadero Dios bíblico, me diera señales. Y me dio señales, ojo, no es como que bajó una luz, no, 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 sino que me empezaron a pasar cosas que yo tenía sí o sí que interpretar que me estaba hablando el creador, era innegable. Obvio. Y en ese momento fue cuando dije: "Bueno, ¿quién es Jesús?". Okey, ya entendí que existe un Dios, porque yo ni siquiera me cuestionaba quién era Dios. No Ujú. era ateo, pero tampoco me lo cuestionaba, o sea. Y dije: "Okey, si este es el verdadero Dios, ¿cuál es su plan?". O sea, ¿qué Sí, piensa este Dios?, ¿no? Y si Él mandó a Jesús, o sea, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús realmente? Y fue así que empecé a investigar y entendí rápido que Jesús era un hebreo, un judío. Y yo dije: "Claro, qué interesante". Y ahí, de hecho, nos conocimos con él a través de ciertos ministerios, ¿no? Que muy lindo, sí, todo muy bien. Ministerios de raíces hebreas, sí, como de varios hermanitos, algunos de ahí me conocen. Pero bueno, fue pasando el tiempo y me di cuenta que dentro de raíces hebreas sí hay muchos movimientos bien judaizantes y bien tóxicos. claro, Muy tóxicos, perdón que lo diga así de directo, hermanos, muy sí, tóxicos. Muy tóxicos en donde ni siquiera puedes pronunciar palabras en español porque te linchan, y que si no llevas la alimentación como ellos dicen, porque, okey, una cosa es llevar, por ejemplo, la alimentación bíblica, bien, pero decir: "No, tienes que comprar esta marca, y el comal lo tienes que lavar con fierro antes de que", no, espérate, espérate, o sea, no, o sea, también no hay que caer en fanatismo. claro, Entonces, yo pasé rápido como por esos movimientos y bueno, estoy donde estoy ahorita, y estamos don él también. Entonces, yo quiero, o no sé si sirva de algo lo que estamos hablando, pero quiero que se comprenda que hay un término medio. Es decir, no guardamos la Torá o observamos la Torá para judaizar, ni porque seamos simpatizantes de judaísmos rabínicos modernos, ni mucho menos. Simplemente porque es el contexto bíblico, porque la Torá y los profetas son el fundamento de lo que después se enseña en el Nuevo Testamento, y porque, obviamente, no somos anarquistas para no tener un parámetro para guiarnos, porque fíjate, el hecho de decir: "No, es que ni siquiera tengo que guardar los 10 mandamientos", es como el relativismo moral que estamos viviendo hoy en día, hermano. Es como todo es relativo y cada quien su verdad, sí, ¿no? Y entonces, no sé, para unas personas, si todo es relativo, bueno, a lo mejor darte una buena bofetada en la cara, ah, porque alguien va a decir que eso es un problema. Para mí no es ningún problema. Yo te quiero dar una bofetada en la cara y para mí eso no está mal. ¿Quién va a prohibir que yo te dé una bofetada en la cara? Es mi derecho porque quiero hacerlo, ¿se entiende? Ese es el peligro del sí, relativismo. En el relativismo, cualquier persona, entonces, va a decidir qué está bien y qué está mal, en base a sus propios parámetros. Que quede bien claro, por favor, hermanitos, que quede bien claro. Aquí lo que estamos tratando de decir
es que cuando estudiamos la Torá y los profetas, cuando vemos las historias de la Torá y las aplicamos legítimamente y en su correcto contexto, en verdad nos ayuda a ir teniendo una vida más purificada, digamos que estar en un ejercicio constante de nuestros dones espirituales, de nuestros actos físicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es nuestro parámetro donde nosotros vemos si lo que estamos haciendo empata con lo que le agradaba al Creador en el Antiguo Testamento o no empata con eso. Sí, ¿Se entiende el punto? Vivir sin parámetros es un poco peligroso. Por ejemplo, una persona que diga una persona que diga: "Es que no hay que guardar ni los 10 mandamientos", ¿tú le dejarías tu hijo, no, así un pequeñito? por supuesto que no. Ni loco. Pero al menos una persona que tú veas, porque aparte se tiene que mostrar la fidelidad, que tú veas que le echa ganas y que se esfuerza por hacer los mandamientos y no por ser salvo, no, no, ni por sentirse mejor, no, sino porque quiere ser mejor él mismo que los Claro, demás. Quieres superarte a ti mismo, purificarte un poquito más, bueno, te daría más confianza dejarle a tu hijo. Ahora que quede claro, hay personas que aunque no conozcan la Torá, hacen lo que la Torá manda. Hay sí, personas que genuinamente tienen una conversión total y el Espíritu los lleva, aunque no tengan gran conocimiento, a vivir una vida santa, que quede claro. Y también hay muchos que conocen Torá y son bien hijos del diablo. sí. Yo pienso que es un equilibrio. ¿Qué opinas, hermano Jonathan? Sí, hermano, y que incluso, yo quiero comentar algo, ¿verdad? Porque tú has sido muy atacado, sobre todo por personas que se dicen guardar Torá, ¿verdad? Pero que están en movimientos, pues, judío mesiánicos, judaizantes. En todos esos movimientos yo he visto cómo te atacan mucho porque incluso te dicen idólatra, te dicen cristiano, romano, etcétera, etcétera, porque tú has venido a la obediencia a través del Mesías. Y me da, o sea, tu testimonio, de hecho, es un testimonio que a mí me impacta y la verdad, te admiro. Yo sé, aparte porque pues eres mi hermano, hemos tenido mucha comunicación casi todos los días, pero a lo que voy es lo siguiente, mucha gente te ataca pensando que tú vienes de una niñez del cristianismo como yo vengo. ¿Sí me explico? Por el hecho de entonces mostrar el testimonio de Cristo, de Yahushua. A veces decimos, como tú decías, a veces decimos, nosotros estamos en medio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo cuando estuve en el movimiento de Raíces Hebreas, yo decía, es que yo estoy en medio. Y yo creía que por haber salido del cristianismo sistemático o el cristianismo moderno, y haber venido a observar la Torah, yo pensé que yo estaba en medio y no. O sea, me fui directamente al judaísmo, ¿no? Porque seguía, a pesar de que tenía la buena intención de observar Torah y de poder guardar Torah, caí en prácticas judaizantes. Judaizantes. que- Exactamente. Entonces yo decía, es que ya tengo la verdad. Y en realidad no. ¿Por qué? Porque comenzaba a practicar cosas de la religión del judaísmo. Entonces, y por ejemplo, a mí también me tocó de este lado donde dicen, es que Jesús no es religión, Jesús es relación, pero el hecho de decir no es religión, pero estás viviendo toda la religión. O sea, me pasó exactamente en ambos lados, ¿no? Tanto en decir Jesús no es religión, pero todo lo que vivía era religión, como también el hecho de decir, es que yo ya observo Torah. Pues sí, pero la estoy observando desde una religión. ¿Sí me explico? Y entonces, en este caso, digo, porque nosotros pues, venimos de esos movimientos que, por cierto, en el movimiento en el que más coincidimos, también nuestro querido hermano también salió de ese movimiento, ¿verdad? Que lo único que hacían era, pues, de alguna forma, pues, condenar, ¿verdad? Por así decirlo, y como tú dices, no por el hecho de saber Torah, realmente estás dando el testimonio del Mesías, ¿no? O sea, y tampoco por decir es que estoy dando el testimonio del Mesías, está confirmando las escrituras, ¿no? Porque de hecho, bueno, aprovecho ¿verdad? El comercial, pero siempre,
siempre, y es un versículo que a mí se me ha quedado bien grabado para mi vida, en Apocalipsis, en donde dice que el testimonio del Mesías es el espíritu de la profecía. Esto es un versículo muy, muy importante, ¿verdad? Porque aquí nos damos cuenta de lo que tú dices, o sea, ¿por qué estudiar la Torá? ¿Por qué estudiar los profetas? Porque eso es lo que nos está prometiendo el Mesías en el día, en el Mesías que hoy creemos. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué te tienes que meter tanto en la Torá? ¿Por qué te tienes que meter tanto en la profecía? Si nos fijamos, tanto Pedro, cuando el Mesías dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Mesías? Bienaventurado eres Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A lo mejor mucha gente puede decir, ah, fue una revelación directa en donde el Creador le habló, no, sino porque Pedro ya conocía las escrituras, conocía la Torá, conocía a los Claro, profetas, eran personas que, obviamente conocían las escrituras, por supuesto. conocían las escrituras exactamente. Vemos el testimonio de Natanael, ¿verdad? Cuando el Mesías lo vea, porque te vi debajo de la higuera y creíste. Este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, ¿por qué es tan importante? Porque las escrituras, o sea, lo que son la Torá, los profetas y los escritos, son los que nos están profetizando y prometiendo al Mesías en el que hoy en día creemos. Entonces, ¿cómo podemos identificar al verdadero Mesías si no es a través de las escrituras, no? Y es por eso que digo, mucha gente, por ejemplo, en mi persona, yo también conocí al Mesías sin las escrituras, pero mi vida pues era un caos, ¿no? Por eso el tema de hoy, y te agradezco mucho que me hayas invitado, es cuáles son los beneficios de haber conocido y de haber venido a guardar las instrucciones del Creador. Es eso, o sea, es poder comprender de que no podemos tener las escrituras sin venir al verdadero Mesías, ¿verdad? Pero tampoco podemos venir al verdadero Mesías sin escrituras. No sé si me estoy dando a entender, hermano. No, completamente de acuerdo, hermano, completamente. Y fíjate que aquí es donde hay una telaraña. Hermanos, la escritura no bromea cuando dice que el Dios de este mundo tiene a todos cegados, y me refiero al mismo Satán. No es broma. A través de las religiones, de los dogmas, a través de la ingeniería social, a través de todo eso, en verdad distraen a las personas, las tienen cegadas, las vuelven perezosas. Una de las cosas por las cuales muchas personas se están volviendo noágidas es por la falta de conocimiento de la Biblia hebrea. Fíjate, hermano, algo que es bien interesante y me he dado cuenta. La mayoría de personas que llegan a mi canal, antimisioneros, que le creyeron a algunos judaísmos rabínicos, la mayoría que vienen, a legua se nota, hermano, que no conocen Biblia, y no solo eso, muchos de ellos hasta les cuesta trabajo escribir español. Ojo, no pasa nada, no hay ningún problema, no hay ningún problema, porque, no se trata de criticar a alguien que no sepa escribir. Yo tampoco sé escribir muy bien, uso autocorrector. Lo que quiero decir es que si estás hablando de temas tan delicados como tu fe y dónde depositas tu fe, pues deberías de tener cuidado con lo que escuchas, con lo que ves, porque muchas veces son personas que no tienen conocimiento escritural, incluso a algunos tal vez hasta les cuesta trabajo escribir bien español, pero ¿qué pasa? Ven una persona con kipá, con talit, vestido de negro y que dice ser judío, y automáticamente es como un boleto a le creo todo lo que diga, porque es judío. Él tiene que ser un experto. Y ojo, sé que con lo que estoy diciendo ahorita se me van a echar encima varios, diciéndome que soy antisemita y cosas por el estilo, lo cual no tiene ni siquiera sentido, porque yo sigo al rey de los judíos, apóstoles, y también tenemos hermanos judíos en el Mesías. Y hay judíos que, aunque no crean en Yeshua, son muy amables, son muy bien portados, todo bien. Pero hay otros que sí tienen una guerra declarada contra Yeshua, se burlan de él, se mofan de él, se mofan de los cristianos. Nosotros no vamos a hacer lo mismo, no nos vamos a portar así, no vamos a ser groseros, pero sí vamos a defender lo que es verdad. Y me he dado cuenta que por causa del desconocimiento de la Torá y de los profetas, muchos, cristianos
que quieren empezar a estudiar la Torá y todo esto, es lo que te decía al principio, conectándolo. Empiezan a ver videos en YouTube y se empiezan a ir más por el lado del judaísmo rabínico. Y ahí es donde, si me preguntan a mí, para un creyente en Yeshua, lo puedo ver un poco peligroso en el sentido de que vas a dejar de creer a aquel que te sacó de las tinieblas. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, de acuerdo a nuestras posibilidades y cognitivas, intelectuales, de tiempo, de edad, de acuerdo a todo eso, hacer un esfuerzo por estudiar la Torá, estudiar los profetas, teniendo en cuenta, hermanos, esto es muy importante y me gustaría que lo tengan bien claro, hermanos, teniendo en cuenta que el judaísmo rabínico no es infalible, ¿ok? No es una religión infalible. Así es que esta idea de vamos a imitarlos porque ellos conocen más Torá, no, ellos conocen más sus tradiciones. Más bien en los últimos 50 años, Jonathan, y tú lo sabes, en los últimos 50 o 60 años se sabe más del hebreo bíblico y de la historia de los antiguos semitas de lo que se sabía hace 5 siglos, hace un milenio, hace 8 siglos, hace 4 siglos. Se han hecho descubrimientos antropológicos, descubrimientos de filólogos, investigaciones de hebraístas, de expertos en culturas de la antigua Mesopotamia, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si nos acercamos a las personas correctas y si es la voluntad de Dios y con esta nueva información que tenemos, poco a poco podemos reconstruir de una mejor manera y más auténtica cómo veían los pueblos antiguos hebreos o el mundo espiritual. Y esto nos va a ayudar a entender mejor a Cristo. Espero se haya entendido lo que dije, hermanos, y espero que no me enredé mucho, pero eso, hermano, pienso que, y ya para darte la palabra, pienso que estudiar la Torá y estudiar los profetas y guardar mandamientos, en verdad te trae bendición, no porque te vaya a venir bendición económica, no porque te va a venir, una bendición de que tu jefe te va a subir de puesto. No, a lo mejor sí, pero no, eso es porque Dios te lo quiere regalar, esa bendición, sino que te va a traer una bendición en tu forma de actuar, en tu forma en cómo te expresas, cómo manejas tus emociones, el raciocinio, cómo eres más hábil con el discernimiento espiritual. Conforme más te santificas, con más claridad ves las cosas. No para ser salvos, no porque seamos buenos al hacer mandamiento, nadie es bueno y todos tenemos un montón de errores, yo el primero, pero sí puedo decir que no soy el mismo, primeramente desde que sigo a Cristo, que Él es lo primero, a Yeshua HaMashiach, pero también observar los mandamientos en mi vida, en mi opinión, a mí me ha ayudado a ser mejor persona, como a purificarme. No sé, hermano, ¿qué opinas, Jonah? Sí, sí, hermano, definitivamente es este cambio, ¿verdad? A mí me gusta mucho un versículo que ese fue un parteaguas de toda esta transformación, ¿verdad? De dejar estos movimientos, ¿verdad? Que judaizantes, porque pues, tengo que llamarlo así, ¿verdad? Este, recordemos que todos los que estamos en búsqueda del Creador, del Mesías, o sea, nada ha sido en vano, porque a mí mucha gente me dice, entonces fue un error seguir haber nacido en el cristianismo y luego en todas las congregaciones en donde no, 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 para nada fue un error, al contrario, yo creo que es el camino por el donde el creador me permitió andar y yo estoy bien agradecido por eso, porque, porque conocí al Creador y conocí al Mesías también en todos estos medios, ¿no? Pero ahí no termina la cosa, o sea, el conocimiento que él quería tener, o sea, principalmente que yo comprendiera que él quería conocerme a mí y que yo tenía que conocerlo a él, o sea, el haber pasado por todos estos lugares por los que pasé, y por las diferentes denominaciones también, porque tuve la oportunidad de estar en diferentes denominaciones y eso a mí me abrió mucho el panorama, pero eso yo creo que no es un error, yo lo vuelvo a repetir, no es un error, sino que al contrario, el creador nos permite pasar por lugares
por todos estos lugares para poder llegar hasta el día de hoy y poder tener esa bendición de poder guardar las instrucciones. Y a lo que voy, ¿por qué explico todo esto antes, no? Y quiero hacer ahí un hincapié. Bueno, lo que mencionaba, uno de los versículos que más me impactó fue Romanos capítulo 2, donde el Pablo le está diciendo a los judíos, ¿verdad? Que, oh, judío, tú que te jactas de la ley y dices ser maestro de maestros y eres el primero que dice no forniques y eres el primero que fornica, eres el primero que dice no robes y eres el primero que robas, no adulteres, etcétera, etcétera. Y que les dice Pablo, por causa de eso, o sea, por eso que están haciendo, porque dicen y no hacen, por eso es blasfemado el nombre de Dios en medio de los gentiles, ¿no? Entonces, cuando Pablo está hablando de que el verdadero judío no es aquel que lo es en el exterior, sino que es en el que él lo es en el interior, esto, hermano, trajo un impacto a mi vida y te voy a decir por qué, porque yo sí creía fielmente en el que yo me tenía que circuncidar y yo me aventaba ahí unos rounds con mi papá bien fuertes porque mi papá me decía, no, es que no, a pesar de que mi papá ya guardaba Torah, o sea, y mi papá ya guardaba las instrucciones, mi papá tenía bien en claro lo que era el tema de la circuncisión y yo, no, sí, papá, tienes que, no, me decía mi papá, es que no, ve, o sea, y fue Romanos capítulo 2. El pasaje en Romanos capítulo 2 es un pasaje que impactó mi vida y lo voy a leer así bien rápido, ¿no? Está hablando de Sí, la sí. circuncisión. Es Romanos capítulo 2, versículo 25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si tú guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pero fíjense, esto es lo más importante. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el versículo 27 fue el parteaguas, dice, y el que físicamente es incircunciso, ojo, el incircunciso que lo es físicamente, pero que guarda perfectamente la ley, te va a condenar a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Esto a mí me hizo un boom porque yo defendía la circuncisión a capa y espada, te lo repito, me aventé unos rounds con mi papá, porque yo decía, no, es que sí te tienes que circuncidar, porque yo utilizaba el argumento, es que si Pablo llevó a Timoteo a que se circuncidara, entonces Pablo no haría tal cosa, pero no entendemos el contexto, ¿no? O sea, no entendemos y no comprendemos el contexto. Pero fíjense, yo decía, a ver, entonces si la circuncisión es un mandamiento, porque utilizan mucho esta cuestión de es un mandamiento eterno y perpetuo, ¿no? O sea, que no lo puedes Sí, de quebrantar y hecho, que dicen que es un pacto, cosa que ya tenemos sí, explicado en el canal, es la ah, señal del pacto, no es un no es el pacto. pacto, exactamente, no es el pacto, sino la señal del pacto. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo aquella persona que no está circuncidado, entonces no guarda perfectamente la ley? No puede ser eso. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué me está hablando de una persona que físicamente no tiene la circuncisión, pero guarda perfectamente la ley? Entonces, eso hacía un caos en mi cabeza Un hasta que en cortocircuito, ¿no? un cortocircuito, ahí fue, hermano, donde pum, a mí vino un despertar, mi papá ya había fallecido y de verdad yo quisiera tenerlo enfrente para pedirle disculpa por todo el round que me eché ahí. Y entonces ahí comprendí, versículo 29 dice que sino que el judío no es el que es en el exterior, sino es aquel que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, no en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Creador. Y eso va a ser bien interesante, hermano, que un día podamos hacer una charla de Segunda de Corintios capítulo 3 en donde podamos ver aspectos más a detalle con el nuevo pacto, ¿verdad? Porque es esta parte, ¿no? Donde ahora entendemos que esa actitud, sobre todo de obediencia, no es a través de los mandamientos, a través de una religión como ese judaísmo, ¿no? Sino que es en espíritu y de todo corazón. Yo creo que eso es lo más importante. Y mira, algo ya así bien rápido, ¿verdad? Para comentarte, por la mala interpretación, porque incluso yo era una de las personas que yo creía que el hebreo era la lengua santa y que si no,
lo estudiabas todo en hebreo, ya no, o sea, ya no lo hacías, pero nos damos cuenta, incluso yo creía que el hebreo no tenía ningún error. Eso era algo que yo aprendí dentro de este movimiento. Dice, no, es que el hebreo no, porque es la lengua santa, es la lengua que el Señor le dio al hombre así directamente. Yo tenía todas estas ideas, ¿no? Y todo esto me llevó también a guardar, a observar los mandamientos, pero mezclados con la religión. O sea, yo decía, es que yo vengo saliendo de la otra religión y yo vengo a la pureza, pero estando según en la pureza, creyendo que ya estaba en la pureza, me doy cuenta de que lo que estaba observando también estaba lleno de religión, ¿no? O sea, por darte un ejemplo, me sentía condenado si, por ejemplo, comía hamburguesa con queso o carne de res y le ponía queso, era ¿cómo se llama? Una condenación, una autocondenación, porque decía, Un ya, pecador de un aquellos. pecador, sí, ¿no? Porque la Torah dice que no cocines el cabrito en la leche de su madre. Y cuando vas a la interpretación correcta, te das cuenta que era una tradición de los fenicios, ¿no? Era una De los tradición cananeos. de los cananeos, perdón, de los cananeos. Y te das cuenta que no era como yo lo había aprendido. Una vez, por ejemplo, una vez iba a compartir en un Shabbat y yo quería retocarme la barba. Y pum, le di crán con las tijeras. Hijo, y el mandamiento de que no tocar la barba con las puntas de las barbas, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día fue así como que una condenación de decir, no, y cuando vas a la interpretación correcta, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y cosas así que definitivamente, ¿cómo se llama? Estaba guardando una religión sin darme cuenta, estaba Sí. guardando una religión, Fíjate, ¿no? Y se me vino a la sí, mente, se me vino a la ajá, mente un ministerio que no voy a decir su nombre, pero decía sí, que cuando compráramos grillos, los ajá, grillitos, que habría sí. que sacarles las tripas. No, hermano, imagínate. No, escucha lo que te voy a decir. Y esa misma persona, y Adonai sabe que no estoy mintiendo, esa misma persona que quería que le sacara las tripas a los grillos, decía que me podía echar una Coca-Cola de vez en cuando. Órale, órale, Entonces, ¿qué sentido tiene una bola de químicos? Es como, eso sí te lo recomiendan, pero me dices que le saques las tripas a los grillos, aparte que la Torá no prohíbe consumir los intestinos de los animales. De claro, hecho, sí, 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 si mal no recuerdo, está en Éxodo 12, que dice que se comiera el cordero con las entrañas. las Y entrañas, es ujú, interesante, hermano, porque eh, de hecho, por ejemplo, también prohíben comer la grasa, sacando de contexto un texto de Levítico que supuestamente dice que no te comas la grasa del animal, pero el contexto es la grasa del animal que iba a ser ofrecido en sacrificio ofrecido, a Adonai, no que tú exacto, no puedas comer de grasa animal. ¿Qué pasa? Que mantequilla cuando y demás, ajá, sacan estos textos de contexto, lo único que pasa es que empiezan a hacer cargas y sí hay movimientos exactamente, y sí, 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 me gustaría dejarlo claro, no toda la gente de raíces hebreas o de mesianismos, hay unos muy lindos, hay ministerios muy claro, lindos, por pero sí supuesto, hay unos que se vuelan un poco la barda, y con todo respeto son estos comentarios, es una crítica constructiva por si hay hermanos que en su corazón están viendo cosas raras, están sintiendo que a lo mejor el ministerio donde están ven actitudes que no son correctas, los invitamos a que al menos se cuestione las cosas, porque muchas veces nosotros creemos estar en la verdad y sabemos la verdad absoluta, y de ahí nadie nos baja, y de repente nos damos cuenta que no, no es cierto, tengo un montón de sí, cosas que arreglar, que volver a entender de otra manera, porque lo que resulta que defendía que era verdad, pues no es verdad. Entonces, sí tener sí, la mente abierta, seguir aprendiendo con cuidado, con cautela y, por supuesto, sin perder, bueno, si me preguntan a mí, esa fe fuerte en Yeshua, ¿no? En Cristo. Pero sí, definitivamente, sí tener un poco la mente un poquito abierta, lo suficiente para ir cuestionando las cosas, ir avanzando y, bueno, liberarse de cargas, que no hay problema si alguien lo hace como una tradición, está genial. Si, por ejemplo, tú me dijeras: "¿Sabes qué? Yo sé
yo sé que no es pecado ponerle queso a la carne. Yo sé que no es pecado, pero lo quiero hacer como un acto simbólico del mandamiento de no hervir el cabrito en la leche de su madre. Okey, te la está bien, qué Claro, padre, pero sí. ya decirle a alguien: "No, no, no, si comiste algo con queso, estás pecando", ahí es donde yo lo veo, pues, incluso Las cargas. sectario. Las Sí, sí, cargas, sí. exactamente. Las cargas. ¿Y qué crees, hermano? Perdón que te interrumpa, pero algo que me acordé mucho, porque, hay personas incluso que, bueno, al venir a corregir de alguna manera, que doy gracias al Eterno por tu vida, la vida del hermano Duque, ¿verdad? De Torah Evangelio, indagando el contexto. O sea, el hecho de también estar, siempre en comunicación, poder comprender sobre todo la gramática, y que la gramática de verdad te saca de muchos apuros, te resuelve muchas cosas que incluso hay gente que dice, es que no encontramos. No, la gramática también te ayuda bastante, y que gracias al Eterno, por sus vidas, porque a través de ustedes también yo pude salir de esa situación, y que incluso había personas que me decían, porque yo, como te repito, yo tenía así como que la lengua hebrea era santa, y que estaba pecando, que la pureza de labios, cuando en realidad la pureza de labios es observar las instrucciones en espíritu y en verdad. Esa es la pureza de labios, de la que promete la palabra, ¿no? No es que todo lo hagas hebrañol, ¿verdad? Como muchas personas lo hacen. Eso no es una pureza de Claro, yo labios. yo interpreto la pureza de labios que de tu boca salga verdad. Verdad, O exactamente. Eso, sea, eso es, y sí, que no haya en ti como una mala intención, porque a lo mejor claro, dices cosas sí, que equivocadas, todos nos equivocamos, sí, por pero supuesto. no tienes unos labios purificados de que buscas hacer justicia, ¿no? ¿No, Sí, hermano? No, sí, no de que tienes que exacto. hablar hebrañol. Hebrañol, exactamente, y que lo que tú dices tiene que coincidir con tus hechos, obviamente. O sea, esa es la pureza de lo que el Creador está prometiendo, ¿no? En su palabra. Y hubo personas que me dijeron, es que te crees entonces más que los judíos, porque ahora quieres corregir judíos, ¿no? Por lo que ahora ven en los canales en los que nos encontramos, ¿no? Porque realmente las personas que me lo dicen están en un cristianismo, en el sistema cristiano, ¿no? Y ellos, lamentablemente, no generalizo, pero muchos de ellos tienen el concepto de que el pueblo santo es el Israel territorial, de que el pueblo santo prometido del remanente es el Israel territorial, el Estado de Israel, y cuando en realidad el Estado de Israel, o bueno, en este caso el país territorial, está haciendo todo lo contrario a las instrucciones del Creador. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Y ese ha sido una situación en la que, pues, te ofenden y quieren decirte: "Es que tú te crees más que los judíos". Es que no es que me crea más que los judíos, es que la palabra dice que no hagas esto y ellos lo hacen. Es que la palabra dice que no hagas lo otro y el pueblo judío está mostrándote totalmente lo contrario, ¿no? Claro, claro. Aquí como todo me gustaría matizar. Me Sí, gustaría matizar porque no todos los judíos piensan lo mismo, no exacto, todos los judíos apoyan ciertas cosas que hace el Estado de Israel, no todos los judíos piensan igual. Entonces, lo que me gustaría matizar es eso, claro, porque hay miles de judíos que creen en Yeshua, por supuesto. hay judíos que, bueno, son más ortodoxos, otros son los sefardíes, etcétera, etcétera. Y también hay cristianos que sí nos apoyan mucho en los canales, de hecho, honestamente. O sea, hay cristianos que sí saben que cuando debatimos en contra de los judíos que hablan en contra de Yeshua, no es que odiemos a los judíos, ni mucho menos, ¿no? No es que, tengamos algo en contra de ellos, solamente se están atacando los argumentos de aquellos judíos, o musulmanes, o budistas, o quien sea que esté hablando en contra de Cristo. Yo, en mi caso, me enfoco un poco más en los judíos, pero bueno, hay otros canales y personas que debaten contra budistas o contra gente que habla en contra de Yeshua. Pero entiendo cuál es tu punto, hermano. Y yo también pienso que debemos, repito, buscar siempre un equilibrio, juzgar a las personas por sus actos, no por cómo se vean, no por cómo Claro, luzcan, sino cómo,
cómo actúan, cuáles son sus frutos. Por los frutos se conoce un árbol. Entonces, yo en lo personal, hermanos, y la ventaja de no pertenecer a ninguna denominación religiosa, es que yo, sin ningún temor más que el temor a Dios, el temor al Creador, yo puedo decir: "¿Sabes qué? No me agrada lo que dices", a un judío. Yo le puedo decir a un budista, o a un mesiánico, o a quien sea, lo que pienso con respeto, por supuesto, pero no me debo a ellos, no me debo a su religión, no me debo al dogma de nadie. Sé que muchas personas, a lo mejor, lo que estoy diciendo les puede incomodar un poco, porque sí tienen esta idea de que, básicamente, judío igual a santo elegido de Dios. No, 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 no. No, porque el Creador no hace acepción de personas. Ahora, no digo que no haya judíos santos, hijos de Dios. Sí, pero también hay otros que son hijos de Dios y no son precisamente judíos. ¿Se entiende el punto? Me gusta aclararlo para el público, para que quede bien clara la idea y no haya malas interpretaciones. Número uno, no estamos atacando a ningún bueno, yo personalmente, saben que este canal no ataca ningún cristianismo, ni mucho menos, los consideramos hermanos. Mi hermano Jonathan tiene una posición un poquito más inclinada a tratar de ayudar a muchos cristianos, no a todos, a muchos, que no comprenden muy bien esto de la Torá, de los profetas, para que se instruyan, para que tengan una fe más fuerte, más firme. Yo me inclino un poquito más a tratar de instruir a los hermanos para que tengan argumentos, digamos, en contra de los antimisioneros, por decir así. Es como que en el cuerpo de Cristo cada uno tiene una misión diferente. Eh, pero que quede claro, son opiniones basado en lo que dice la Escritura y respetando el libre albedrío de cada quien. Pero también es verdad que no representamos ninguna denominación específica, así es que tenemos la libertad de hablar sin ningún temor de que nos vaya a regañar nuestro líder de congregación, ni mucho menos. Que ojo, si hay que respetar a los pastores, hay que respetar a los líderes de congregación, pero cuando vean que sus frutos son dignos para, ser respetada esa persona, porque, ¿cómo vas a respetar? Me ha contado Jonathan historias de iglesias a un tipo que sabes que se acostó con fulana de tal, y engañó a la esposa con no sé quién, y anda hablando ahí cualquier tontería, pidiendo diezmo. Obviamente esa persona no merece mi respeto. También por el otro lado, de repente podemos ver a un Roé, ¿verdad? Pero estás viendo que lo que está hablando son puras vulgaridades, o puras tonterías, o puro disfraz. Bueno, como ser humano lo respeto, pero no respeto lo que enseña, no respeto, la manera en que está adoctrinando a las personas. Entonces, lo que tratamos de transmitir en estos proyectos es un equilibrio. No sé qué opinas, hermano Jonathan, tener un equilibrio. Sí, de hecho, eso es lo que yo creo que todos deberíamos entender, ¿no? Tener ese equilibrio. Algo que quiero comentar también, escuché de un historiador, precisamente bueno, de siglos antes del Mesías, que conoce mucho de las sectas judías que se movían antes y después de nuestro Mesías, y él comentaba algo que a mí me dejó muy marcado, y él decía, lo que pasa es que estos grupos, estas sectas judías que existían en el primer siglo, por así decirlo, y en el siglo del Mesías, todos, decía que el Mesías, fíjate bien lo que él decía, que el Mesías tenía algo de todas esas sectas. O sea, él tenía un poquito de los saduceos, él tenía un poquito de los fariseos, él tenía un poquito de los celotes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué crees? De los esenios también. Y yo decía, no, o sea, es que él lo ve desde la perspectiva en el que el Mesías tenía algo de ellos, no, es que en realidad ellos tenían algo del Mesías, ¿verdad? Porque el Mesías es el Mesías, ¿verdad? Y una de las cosas que yo comprendí a través de esto, hermano, y ahorita que lo aclaras, también no es que no estamos en contra de absolutamente nadie, sobre todo de las personas que buscan al Creador de todo corazón, ya sea en los judíos o ya sea también
en los cristianos. Yo creo que yo conozco gente muy temerosa que toda la vida ha dado buen testimonio, en ambas partes, tanto en uno como otro, pero también he conocido gente que no da nada de testimonio ni de un lado, ni en el judaísmo, ni tampoco en el cristianismo, ¿no? Y no se está atacando absolutamente nadie. Y fíjate que a mí me ha pasado, comento esta cuestión de lo que decía el historiador, es que el Mesías tenía un poco de todas las sectas, ¿no? En realidad las sectas tenían un poco del Mesías. Y yo veo esto porque ahorita estoy en una posición en la que nosotros, de alguna manera somos atacados porque dicen, es que entonces no te consideras cristiano. Bueno, yo me considero seguidor del Mesías. Sí, pero estás cantando cantos que cantan en el cristianismo. Y yo aquí es donde veo, es que en realidad yo tomo el canto porque fue hecho con una letra bíblica, una letra de exaltación al Cordero. No es porque yo esté siguiendo las doctrinas que ellos siguen, por supuesto que no, pero si su acción glorifica al Padre, yo puedo utilizarla sin ningún problema. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa, yo conozco gente que está en el judaísmo y que tiene una calidad de vida, pero impresionante, que yo dijera, yo quise crecer así. ¿Sí me explico? Y a lo mejor tomo algunos testimonios de ellos, pero algunos otros no. ¿Sí me explico? Yo tomo lo que coincide con las escrituras y con el testimonio del Mesías. Eso es lo que quería, comentar, hermano. Claro, mi hermano, porque ya la verdad ya es como caer en un fanatismo, ¿no? Sí, Tanto sí, de un sí, lado para el otro, ¿no? Así de que dijera un cristiano: "No, no puedes escuchar canciones hebreas", o sea, sería absurdo, así como sí, alguien de raíces hebreas que diga: "No puedes escuchar canciones cristianas", ¿por qué no? No pasa claro. nada, ¿no? Justamente, hermano, yo lo único que sé es que la élite se frota las manos mientras Sí, ve a los humanos divididos, peleados sí, entre sí, peleándose unos con otros, y la élite, el Satán, frotándose las manos, hermano, bien contento, así de: sí. "Ah, qué bueno", porque él es el que destruye, divide. Entonces, pienso que los fanatismos son malos tanto de un lado como del otro. Sí, Y en general, cualquier religión, cualquier dogma, hay gente bien fanática, incluso antimisioneros que son súper fanáticos y groseros. sí, hermano, incluso, por ejemplo, perdón que te interrumpa, yo he visto, cómo incluso, por ejemplo, en tu canal, todas estas personas que se dicen observar Torá desde la religión tradicional del judaísmo y cómo te ofenden incluso y se dicen ser hijos del creador y hasta te dicen hasta de lo que no, ¿verdad? O sea, te Es que ofenden con dolo. Ajá. les meten odio, hermano, les meten Sí, odio. Y precisamente se conecta con el hecho de no conocer la Torá y los profetas, por eso los engañan fácilmente. sí, claro. Cuando la Torá y los profetas enseñan totalmente lo contrario, ¿verdad? Porque vemos, o sea, lo que hablábamos ahorita hace rato del versículo donde dice que el verdadero judío es el que lo es desde la circuncisión del corazón. Por eso es que mucha gente también, igual en la fe moderna, malinterpreta a Pablo diciendo que la circuncisión más importante es la del corazón, que después del Mesías. No, desde la Torá es clara y decir que la circuncisión más importante es la del corazón. El mismo Eterno lo dice, circunciden pues sus corazones para que puedan andar en mis preceptos, ¿verdad? Claro, claro, y aclarar, porque si no aquí nos metemos, abrimos un melón y ¿para qué te cuento? Vayan a ver en el canal el video sobre la circuncisión. No lo vamos a explicar ahorita, no es tema de debate en este caso, pero vayan a ver esos videos para que vean nuestra posición respecto a la circuncisión y el por qué defendemos que lo que dice Pablo es totalmente correcto. Y Claro, eso, mi hermano. Y pues bueno, mis hermanos, ya para irnos despidiendo, vamos a dar nuestras últimas conclusiones, nuestras últimas palabras sobre este tema por ahora. Así es que, hermano Jonathan, ¿qué es lo que te gustaría decirle a los hermanos? ¿Cuáles son tus últimas conclusiones, hermano? bueno, pues muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias, hermano, ¿verdad? Por la invitación. Te agradezco mucho, sabes que te quiero mucho y la verdad es una bendición poder compartir siempre tiempo contigo, con nuestros hermanos también, nuestro hermano Duque, nuestro hermano Herbie, que también han sido de mucha bendición para mi vida. He aprendido mucho de ustedes y con ustedes y pues
ahora sí que es mi agradecimiento, ¿no? En este día por haberme invitado a este podcast. Y otra cosa que, bueno, que sí quisiera como aconsejar o dar un consejo, ¿verdad? De mi parte, genuinamente, ¿verdad? Que todos podamos buscar. El tema de hoy se enfocó a los beneficios, que es guardar las instrucciones. Creo yo que no me vas a dejar mentir, hermano, el hecho de seguir el Mesías y guardar sus mandamientos, guardar las instrucciones, nos ha traído una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Y el hecho de conocer las escrituras, ¿verdad? Desde no solo los textos más antiguos, sino también de las correcciones gramaticales y lingüísticas que hay. Eso también me ha aperturado bastante, sobre todo a quitarme esas cargas de guardar los mandamientos conforme la metodología del hombre o a través de una religión. Eso la verdad me ha traído muchísima libertad, mucha libertad. En mis últimos, creo que 2 años, he estado dejando de compartir cosas en mis redes porque en mis redes sociales me gustaba mucho compartir cosas escritas, pero a veces también mi actitud, ¿verdad? Yo pido disculpas también por eso, mi actitud o a lo mejor la manera en cómo lo hacía, despertaba a algunas personas y algunas personas pues también las alejaba. Y todo este tipo de situaciones he tratado de mejor de guardarlas y en todos estos años y estos meses he aprendido muchísimas cosas a través de ustedes también y pues solamente agradecer al Eterno y poderles dar este consejo, que busquen sobre todo guardar las instrucciones, los mandamientos, las escrituras, o sea, para todos aquellos que seguimos al Mesías, buscar estas instrucciones, mandamientos a través de las escrituras, pero de una manera ahora sí que genuina, de tratar de indagar cuál es el contexto más antiguo y yo les aseguro que van a poder encontrar esas escrituras coincidiendo con nuestro Mesías, lejos y libres de toda religión, ya sea de este lado o de este lado. Y pues es mi consejo, hermanos. Te agradezco mucho, hermano Ricky, por este tiempo y de verdad espero para el próximo tema, a ver cuál ahí nos aventamos, pero ya entrando en materia, hermano, muchísimas gracias. No, al contrario, mi hermano, muchas gracias a ti. También sabes que te quiero mucho y te agradezco mucho públicamente por todo el Gracias. apoyo y siempre esta hermandad, esta amistad, como bien dices, con Herbie, con Duque, y bueno, somos un equipo. Sí, Y bueno, yo voy a dejar mis últimas conclusiones, hermanos. Mis últimas conclusiones respecto a observar los mandamientos, a estudiar la Torá, a creer en Yeshua, es que es posible, quiero que sepan que es posible observar, vigilar, hacer las instrucciones del Creador sin caer en fanatismo, sin caer en ningún tipo de movimiento sectario en donde te prohíben hablar de cierta manera o te imponen, cargas como si fueran mandamientos del Creador cuando no lo es. Me gustaría darles un par de consejos que no me pidieron, pero igual se los voy a dar. El primero es tener una mente abierta y un corazón dispuesto, realmente, porque muchas veces repetimos eso y decimos: "No, yo sí tengo una mente abierta y un corazón dispuesto", pero la verdad es que no. Muchas veces no tenemos una buena disposición a aprender cosas nuevas. Y número 2, tener mucha paciencia para no hacer cosas aceleradamente. Hoy vivimos en tiempos en donde todo es rápido, todo lo queremos en 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto. No, hay que ir construyendo nuestra vida espiritual, nuestro conocimiento con los años. Así es que yo les recomendaría que fueran muy pacientes y un corazón dispuesto para ir aprendiendo cosas nuevas, y con decir, cosas nuevas, no me refiero a andar viendo cualquier cosa, no, cosas nuevas respecto a la escritura, porque el Creador poquito a poco nos va llevando a todos de la mano. Me gustaría también aclarar que esta frase de guardar los 10 mandamientos no existe en la Biblia hebrea, sino que aparece, la palabra, el verbo hebreo shamar, que es vigilar. Vigilar es diferente a obedecer, suena hasta diferente. Es decir, debemos de estar vigilantes, atentos cuándo aplicar las instrucciones que aprendemos. Saben los que conocen este canal, aquí no estamos judaizando ni mandando a circuncidar a nadie, ni mucho menos.
pero tampoco somos personas que negamos los mandamientos. Claro que observamos los mandamientos, estudiamos la Torá, y me gustaría leer este versículo, mis hermanos, que es muy, muy importante. Quiero que lo leamos juntos, y es Primera de Timoteo 1:8, que dice: "Ahora bien, sabemos que la ley, que la Torá es buena si se usa legítimamente". La Torá es buena si la utilizamos legítimamente, hermanos. El Nuevo Testamento sí dice que la Torá es buena, el Salmo 1, el Salmo 119, y por todos lados la Torá es una bendición, claro que sí. Tristemente se ha malentendido muchas veces al apóstol Pablo, a modo de que se cree que es una maldición, pero no tiene sentido en lo más mínimo, porque el Creador dio la Torá a los humanos, a los hebreos. No tiene caso que el Creador le diera algo malo a alguien, Él le va a dar algo bueno. Ahora, nadie está diciendo que por obras merecemos algo o que somos salvos, no, para nada. Y repito, me gusta recalcarlo, no estamos hablando de judaizar, no estamos hablando de judaizar, sino de genuinamente estudiar la Torá, leer a los profetas y aplicar los mandamientos para ir puliéndonos y también conocer cuál es la voluntad del Creador. Porque si no, podemos caer en un grave relativismo moral, en donde cada persona va a decidir lo que es bueno y lo que no lo es, según sus emociones, según sus sentimientos, y el corazón, hermanos, pilas, porque a veces es bien engañoso. Así es que bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Déjenme en la caja de los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? También díganme si les agradó este tipo de formato, este podcast, para que, bueno, nos comenten qué tema les gustaría que habláramos en el siguiente podcast. Déjenlo ahí abajo, mis hermanos. Y pues bueno, sin más, les va a aparecer en pantalla una lista de reproducción que no se pueden perder. Les va a ayudar muchísimo con sus estudios. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Nos vemos, hermano Jonathan. Muchas gracias, hermano Ricky. Ahí estamos. Bendiciones. Un Hasta la abrazo. vista. Chao, chao.